estamos nuevamente. Tuvimos un pequeño corte de luz en el barrio, así que nos quedamos con las chicas oscuras un ratito. Acá las malas lenguas decían que las invitadas llegaron muy cargadas y me hicieron saltar los tapones. Pero bueno, acá estamos retomando la charla. Y bueno, nos habíamos quedado en esto de cómo habían empezado sus carreras profesionales y Marian nos estabas contando, ¿no? No me acuerdo. Ya no se acuerda, pero bueno, nos contaste que te venías a estudiar. Una casa muy libre, ¿no? Y como que bueno, era como que Indumentaria recién empezaba, entonces fue una decisión venir a Buenos Aires y entonces, bueno, eso fue lindo y fue también con mucho miedo, pero bueno, fue como un algo que también le marqué un poco el destino a Pilar, que después era más chica y venía a ver Pili, un poco vos qué decís. ¿A qué edad fue esto, Marian? Y a los 18. A los 18 ya te habías venido para Buenos Aires. Claro, cuando terminamos el secundario ya sabes que te tenés que ir a estudiar. Claro. ¿Dónde queda Ribeño? Perdón la ignorancia. Cerca de Junín, provincia de Buenos Aires, y tendrá tipo 4.000 habitantes. Perdón si me equivoco, chicos. Cuando vivíamos nosotras, ahora capaz que hay 2.800. Bueno, bien. ¿Y qué hacían, chicas? ¿Tipo jugaban como a hacer moda desde chicas? ¿Se hacían ropas? Yo en la Singer de la abuela full, me reformaba todo, digamos, buscaba ropa de mis tías, de mi mamá, y agarraba la tela y hacía, y le pedía a mi abuela que me hiciera un molde, y esta abuela decíamos, bueno, agarraba el diario La Nación, que era grande, tamaño de papel, y me recortaba, ¿qué querés? Yo decía, bueno, un short, no sé qué, me lo hacía así, me hacía la moldería y me daba el papel. Me encanta. Qué genial. Mucha hora de la siesta. Digamos así. Las horas de la siesta en los pueblos son polémicas. Yo me acuerdo siempre los cuentos de mi amiga Luisa que decía que se iba a fumar con el hermano a la vía del tren en Gualeguaychú. En otra vida. ¿Cómo contaste eso? Nunca me lo olvido. La mandaste al Fred. Sabemos si eso la Lo peor contable. es que mi hermano tenía 12. ¡Qué horror! Sí. Yo tenía 14 por lo menos. Se puso colorada, Lu. No, Marian, siempre vos nos contás que también el pueblo fue como muy inspirador en un montón de cuestiones, como por ejemplo las carrozas, todo el armado de todas esas estructuras, ¿no? Bueno, en el secundario, digamos, cada año del secundario, más el jardín y digamos, todos participan de las carrozas en primavera, vayan a las carrozas, que va a ser ahora en la primavera, vayan a ver las carrozas de Ribeños. Eso sí, fue como utilizar cualquier material, digamos, apertura a la creatividad full. Tenés razón, ¿cómo te hablaste de las carrozas? Era re lindo ese momento y bueno, elegíamos un tema, lo desarrollábamos y con lo que había y con las personas. A mí hay un concepto que yo siempre digo también de cómo trabajo o me gusta trabajar, que es a partir de las personas, de lo que las personas saben hacer, de ahí diseñar. Entonces ya ahí intuía quién sabía hacer algo y para qué podía hacer. Un herrero podía hacer esto, no sé, alguien que hace, digamos, que tiene conocimiento sobre algo puede hacer tal cosa, y ahí vas buscando a las personas y en relación a las personas es el proyecto. Entonces un poco eso. Qué bueno. ¿Y vos, Pili, cómo fue este desarrollo artístico en vos? Bueno, yo iba a mis clases de dibujo, a mí me gustaba mucho dibujar y bueno, y todo lo que hago como en arte, yo tengo la impronta de mi maestra de primaria, que era todo como chiquitito, todo repetitivo, picar, cortar, y bueno, y eso me marcó mucho como mi impronta artística, básicamente. Me gustaba, iba todos los sábados a la mañana, había que levantarse temprano para ir y bueno, y lo hacía, pero después quizás en la tarde y eso yo me iba a jugar al vóley, estaba con amigos, como mi plan no era ir a pintar a coser, ¿no? Mi hermana sí, yo recuerdo como no iba a la pileta porque se iba a coser. Una nerd de la moda, digo. Sí, ella le gustaba y aparte cada semana para salir se reformaba algo o se hacía algo, claro. Y bueno, qué fue lindo. como su...
¿Y tu maestra sabe que fue tu gran referente? ¿Cuántos años tenías? ¿Del primario de cuándo esa maestra que No, decís? desde siempre, digamos. Ella estuvo en la primaria, después también la tuvo en la secundaria. Era una maestra un poquito, no era muy buena, era mala. O sea, saludos a la señorita. La técnica la tenía clara, digamos. La técnica era increíble porque Era muy todas nos exigente, marcó, pero entonces- era una persona muy exigente y muy juzgadora. sí. De otra escuela, claro, la escuela de... Sí, pero a mí como me gustaba ir a Sufrir, dibujo. ¿te gustaba? No, me gustaba ir a dibujo y bueno, Y ella fue era tu con primer ella. encuentro, claro. Claro, era con ella. Sí, también nos contaba historia del arte, nos hablaba de los artistas clásicos, digamos. Te También inspiraba. era como la primera conexión que tuvimos con el arte Claro. fue a partir de ella. Entonces, Pero después en la secundaria a mí me gustaba también la carrera de letras. Como yo ahí estaba, no sabía si ir a artes, si ir a letras, ¿viste? O las dos cosas. Sí, o las dos cosas. Y después, bueno, cuando vine a Buenos Aires, tuve como... Una de las cosas que pasó es que cuando le dije a Mariana que me anote en letras, me anotó en artes. Ella ¿En te anotó. serio? no, yo no me acuerdo, chicas, pero parece Bueno, que esa fue la historia. en realidad tenían el mismo CBC, Artes Claro, y Letras. Entonces ella dice, Mari, Pili, si es lo mismo, digo, pues yo te anoté en Artes, que ella quería hacer la carrera de Artes, pero bueno, me anotó a mí. Y yo dije, bueno, primer año no pasa nada. Claro, durante la carrera, durante el CBC, yo conozco a mis amigas todas de Artes eran. No fue Entonces ahí me tenía que totalmente mía separar. la culpa. Claro, ahí no, ya era tarde. Y yo dije, no, voy a seguir con esto. Como me gustaba la historia del arte, ya tenía el grupo. Y bueno, y así que seguí con artes en la UBA. Y a mitad de carrera tuve ahí una crisis como vocacional. Dije, esta carrera tan larga, voy a terminar y después veo si hago letras. Pero no volví a letras. ¿Y qué haces hoy? ¿Pintás? Sí, más ahora estoy haciendo collage bastante y ahí tengo épocas que pinto más o que dibujo y hay épocas que hago collage. Ahora estoy con collage y empecé otra vez a dibujar como más en cuadernito, chiquito, como... Como vos, Lu, vos tenés también una beta, ¿eh? Ahora. Sí, yo tomé muchos años con Pili clases. Ah, como esto 8 no lo años. sabía. Sí, sí, estoy muy influenciada por las dos. Les cuento, yo me vestía de Mariana Cortés, o sea, de Juana de Arco. Yo trabajaba en el Centro Metropolitano de Diseño y Vicky Salías, la directora actual de museos de Nación, me dice, vos tenés que comprarte en Juana de Arco. Viste que las diseñadoras te ven y te dicen, bueno, tenés que ir a tal lugar. Juana de Arco es tu estilo. Les hablo hace 20 años ¿Y vos le atrás. hiciste caso? Y yo fui y bueno, me enamoré de la ropa de Juana de Arco. Y Pero antes de conocerse por el arte pero vir, ustedes... muchos años me antes. encanta. Muchos años. Yo me casé con un vestido de Juana de Arco. No, y el match... Y sabes, también Foto queremos. el vestido y también la ropa de la noche de bodas. Epa. Y la bombacha. Eso, Sí, Mariana, sí, porque fuiste sí, pionera sí, sí. en la ropa interior que no combine. ¿Viste? La ropa interior que no combine fue pionera. Ahora se usa. Ahora se usa, pero en su momento fue muy Era disruptivo eso. Claro. Sí, Sí. yo pensaba, digo, todo Buenos Aires tiene la ropa interior de Juana de Arco, pero no la ven. Yo porque veía que vendía mucho, digo, no se ve, pero está. No, pero más que todo el concepto de la ropa interior de Juana es que es sustentable. ¿Por qué era así de cualquier, digamos? Porque era como de los recortes que yo tenía de las remeras de modal. Era tan bueno el fabric, Claro. digo yo, la tela, que había que hacer algo y bueno, y por eso fue la novedad. Aparte de ser, digamos, colorida y desde lo estético, también era muy suave, porque todo el mundo usa, digamos, algodón o lycra, pero no el modal que es más caro y más lindo. ¿Entendés? Entonces al ponerla es muy cómoda la ropa de Juana, por eso. Mariana, esa estampa que tenés puesta es Esta es de la nueva colección que dije, voy a dar la primicia. Bien. divina. ¿Y en qué está inspirada? Con las diseñadoras acá. Se llama Mar y en realidad esta estampa sale de un saquito de té de japonés que me regalaron. Siempre que viajo me hacen regalos y bueno, y me regalaron unos saquitos, digamos, como unos sobrecitos divinos de té y un día tipo estaba tomándome el té que estaba trabajando en el donde trabajo, en mi escritorio, digamos, y dije, ay, qué lindo que es el saquito del té.
Entonces empecé a hacer dibujos alrededor de ese saquito de té. Y bueno, y como tenía que ver con el agua y que para mí era remar, bueno, saqué este textil. Después cuando lo mostré en Japón me dijeron, es el símbolo del agua. Bueno. Qué lindo, pero quiero conocer esa historia de cómo llegó toda tu moda a Japón, porque sé que no es tan fácil entrar, que ganaste como un concurso o algo, no sé bien, pero me gustaría como saber porque fue algo muy especial también, como un karma súper especial. Sí, sin duda hay algo de eso, hay otras vidas. Sí. Pero en realidad es porque estábamos vendiendo en Nueva York, así, pero llevando, una amiga vivía ahí, llevaba ropa, digamos, pero muy informalmente. Y ahí unos japoneses conocieron la marca y quisieron venir y vinieron a comprar y empezaron desde el día 1. Fue como algo muy... que se expandió y natural y enseguida quisieron poner un pop-up. Porque casi nadie entra a ese mercado. No es tan fácil entrar a ese mercado. Para los que saben, es un mercado donde no entra cualquiera. No. Cumplimos 20 años en Japón. Es más, este año tuve un festejo en la embajada que fue re lindo porque me reconocieron como eso que digamos que es increíble que digamos que un mercado y así, y más desde Argentina, el embajador me decía eso, no hay... Son re pocos los casos. Y cualquier cosa despierta tu creatividad o tu proceso creativo. Porque mira, ¿cuál es el canal creativo? ¿no? Claro. Un tecito y despierta una colección. Porque ellas son artistas desde siempre, pero su arte va mutando y va cambiando. ¿Cuál es la inspiración? ¿Cómo se conectan con el arte? Pili. Bueno, mira, una de las cosas que me parece que trae es como ir en contra como un poco de los ritmos, a veces como del día a día, y poder como estar en ese espacio como de no espacio, ¿no? Que te permite entrar como en otro tiempo. Eso dentro del día a día también, porque vos estás, pero bueno, haciendo tu trabajo o lo que estés haciendo o cocinando o lo que estés haciendo, pero al mismo tiempo estar conectada con eso, que a veces es más lento, no es algo... hago esto y entonces ocurre esto, ¿no? No es que me siento y ocurre, sino que a veces estás trabajando, estás haciendo cosas, pero después quizás, no sé, te estás bañando y ahí, va esto con esto, pero sí tenés que estar haciéndolo. Como, no sé, quizás cuando lo estás haciendo no aparece, ¿no? Pero sí, después, en otro momento, a veces soñaste con lo que tenés que hacer, ¿no? Y ahí decís, bueno, era por acá. Pero también permitir y abrir a lo que no sabes. Porque no necesariamente estás haciendo un proceso, pero no necesariamente sabes dónde vas, ¿no? Entonces, y eso, pensás que a lo mejor tiene que ser en septiembre, y bueno, y a lo mejor no es en septiembre, a lo mejor es antes, a lo mejor es después, pero sí tenés que estar, ¿no? Ponerle el cuerpo. Sí. Y yo leí, Luis, yo leí en la biografía que sos curadora. Bueno, no tanto ahora, ¿no? Pero sí, es como, viste, como seleccionando artistas o quizás como dando una visión de una obra o acompañando procesos creativos. Eso también es muy lindo y es muy inspirador. Porque viste que cuando uno no sabe de arte, que en mi caso, alguien capaz dice, esto es una obra maravillosa, y vos decís, ¿cómo se selecciona una obra? O sea, ¿qué ves para decir esto? Porque para el que no entiende, como a veces lo que otro ve como belleza, viste, como decís, no sé. Bueno, hay varias líneas, ¿no? Curatoriales, no necesariamente hay una forma. Hay líneas más intuitivas o más a través de la sensibilidad o de una conexión emotiva, y hay otras líneas más intelectuales, ¿no? Como más racionales, y a veces están vinculadas quizás a un recorrido, por ejemplo, de un artista. También es importante conocer de dónde viene, qué está haciendo, cómo evoluciona esa obra. Y bueno, y la curaduría sale de muchas vertientes, sale de lo que lees y conoces intelectualmente de ese campo, ¿no? Como de la historia de eso, pero también viene de lo que conoces de la historia del artista y también de tu propio recorrido personal, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí confluye como una mirada propia de lo que sería el curador, que no es una figura
es bastante nueva, digamos, y quizás cuando nosotros estábamos estudiando, recién venían los primeros curadores recibidos, o sea, hace 20 años, 25, a Argentina. Pero si no venían de Estados Unidos o venían de haber estudiado fuera, no estaba la carrera en Argentina. Y bueno, y después se fueron armando diferentes carreras vinculadas a la curaduría, a la historia de la cultura. Pero bueno, al principio era artes, digamos, Claro, artes, amplio. historia del arte, ¿no? Como... Yo cuando hablaba con las chicas, Mariana, de lo que vos hacías, yo decía, claro, lo tuyo en las telas es como un arte en movimiento, ¿no? Como también, es imaginarte ese movimiento. Claro, recién con lo que decía Pili, yo me doy cuenta que a veces, esto desde cómo nace el saquito del té, que algo, primero ponerte como de esto del espacio del observador, que tiene que ver mucho con el yoga, ¿no? Como esto de que estás en la observación y como, bueno, y que el tema de meditar y de estar en este camino también te sensibiliza hacia eso. Lo podemos ver, ese espacio que, ¿no? Meditativo también de inspiración es un poco así. Entonces ya es como una práctica, lo percibís y le haces caso, y esa intuición es puramente intuitivo. Ajá. El camino. Y por otro lado, en mi caso, lo que yo veo en mi obra, que también me considero así como una diseñadora artista, es que se completa con los otros. Entonces es una obra de movimiento, y eso es re lindo, porque yo veo cómo digamos, después va tomando forma. ¿Quién se compra algunas piezas y decís, esto con esto? O como en el momento que algo se vende y que esa persona se lo lleva y que después le pasó otra cosa, o cosas que me cuenta, decís, pero esto tiene que ver con esto, y se van entrelazando, y es increíble ver eso. Claro. ¿Entendés? Como dice, bueno, Luz se casó y yo no la conocía, pero no importa. Son hilos. Y es eso, y es el entretejido, y es todo eso, y a mí ver el textil en todo eso, como en las mismas redes y en la gente, y cómo lo usa, y que por qué. En la vida, ¿no? Y cómo le combina todo con todo, porque en Juana pasa eso. Después se sacan, si van a probar algo que quieren ver, y justo tenían puesto ropa interior de Juana el mismo color de lo que ahora se están probando. Y hacen así, y justo le combina, y vos decís, es increíble que justo hoy te pusiste esto, que te combina con esto, y todo, viste, cuando decís, y viene el marido a buscarla y viene vestido con el suéter de que ella se va vestida, viste, vos decís, bueno, viste, todo es como... O sea, que el arte es la sorpresa, ¿no? Vivir en esa... asombro. Es la belleza, asombro, es como, sí. Bueno, el arte es la belleza, y es bueno la búsqueda de la belleza en eso, y la armonía, y bueno, es como y María, perfecto. El arte de vivir. ¿Cuánto un negocio como el tuyo en Palermo, en tantos años, tu marca, cuánto tenés que estar alineada con las tendencias, digamos, de moda que ves en las revistas, o viste, capaz que, no sé, no sé si te influye o no los colores que se van a usar en la temporada, si hay que estar alineado con eso, o vos tenés tu propia agenda? Yo la verdad atiendo mi propia agenda. Me imaginé. Una temporal total, descolgada. Yo digo, a veces soy tortuga, y a veces soy, claro, de ser tan tortuga que primera, pero porque vengo tan atrasada que... el tema pasa eso, que sí, antes, por ejemplo, hubo un momento que al principio de Juana, que por ahí tenía un asistente que le decía baja tendencia, y bueno, íbamos viendo. Pero la verdad que con el tiempo y con las redes, porque digamos, Juana tiene 28 años, o sea que a lo mejor hace 20 años que no estaba, no sé, no estaba en Instagram, o si no ve. Ahora con todo como está, todo, que vemos todo el tiempo, es algo que en realidad yo no me planteo buscar, lo voy viendo, lo incorporo y hago lo que quiero. No. También me parece como en este proceso un poco artístico y un poco constructivo, porque Mari construyó toda una marca de su arte. Pienso que hay algo que también tiene que ver con la meditación, y que lo linkeo, que es como suspender un poco el juicio, ¿no? Como porque también a veces no, esta parte creativa o esta parte más intuitiva que todavía no tiene un orden en la cabeza, la juzgamos. ¿Por qué? O la desestimamos, ¿no? Entonces, permitir que esa intuición que uno siente, que viene, que es como un flujo también, como el flujo del pensamiento, que muchas personas le baja en forma de idea, otras en forma de colores, otras en forma, ¿no? Y entonces, en ese proceso muchas veces tenemos esta
esta parte que nos dice, no, esto no va a funcionar, esto no, ¿no? Como Pili, y yo justo te iba a preguntar respecto de, ¿todos tenemos este canal creativo? ¿Todas las personas lo tenemos? ¿Cómo lo podemos adiestrar? ¿Cómo lo podemos sacar a la luz? Bueno, ahora, chicas, tenemos un maestro para eso, ¿no? Como Guruji lo abrió para para los chicos y lo está abriendo para los adultos, como el curso de la intuición. Yo pienso que sí, que simplemente es como ir hacia eso que querés y ir haciendo el espacio. Y también con esto que decíamos, no hay un tiempo, sino que hay un tiempo propio. Esto también lo decimos mucho nosotros en Arte de Vivir, ¿no? Como que cada uno tiene su uso horario y por eso también Mari nunca llega tarde, ¿no? Claro, porque claro, siempre claro. está en el momento claro. que tiene que estar y bueno, y me parece que es para todos así, ¿no? ¿Sabés que me acordé una cosa que vos me dijiste, Lu, una vez? No sé si me la dijiste, pero lo soñé, pero siento que me lo dijiste vos. Pero está relacionado también con todo lo astrológico y demás, ¿no? Una vez me dijiste, bueno, porque que estabas como en un momento de conectarte mucho con el arte, porque había algo de lo femenino también que aparecía y me dijiste, vos fíjate si te podés también conectar con eso. Y yo decía, bueno, qué sanador que es también el arte. Y por qué algunas personas como que lo tienen más, no sé si tiene que ver con los signos o qué, justo que ellas nombraron también a la mamá y demás con Piscis, ¿no? Sí. Digo, ¿tendrá algo que ver también? Sí, súper tiene que ver porque por ahí tenemos más energía femenina. Vos me dijiste, conectaste un poco con el arte, con algo de las manos. Sí, definitivamente. Bueno, las chicas las dos tienen una impronta muy ya acuariana. tenés la carta de las dos. De memoria. Tienen una impronta muy acuariana ambas, muy mirá. Creativa, sí. ¿Es Acuario el signo más creativo del zodíaco? Acuario, Piscis, todos tienen una cuota de creatividad, pero Acuario y Piscis son volados, ¿no? Son muy, muy conectados con lo sutil y con lo creativo y con la impronta de lo que está por venir y que no llegó y que, bueno, lo pescan. Claro. Y como que tienen una cabeza que piensan distinto, ¿no? Sí. Yo estoy rodeada por acuarianos y como que miran el mundo distinto, ¿viste? Como razonan distinto, no sé, son especiales los acuarianos, son lindos. Bueno, yo quería decir algo que también me parece lindo, digamos, como en mi búsqueda personal una vez fui al Museo Nacional y vi una escultura de Jesús Soto y que estaba en el aire, volaba, porque bueno, es como hilitos chiquititos, entonces vos de lejos veías una esfera en el aire. Entonces yo dije, yo por eso estudio arte. Es como, viste que hay momentos reveladores que decís, bueno, ¿por qué haces lo que haces? Cuando yo vi eso y fui hacia esa imagen, dije, yo por eso estudio arte. Y cuando conocí el arte de vivir, yo dije, claro, esta es la belleza suprema, digamos, como, porque incluso va más allá del arte, ¿no? Como para mí lo más espiritual que encontré en mi recorrido en la vida era el arte, ¿no? Como la belleza y los textos de los artistas y como muchos tan espirituales, ¿no? Con un camino tan espiritual, tan religioso en algún punto, ¿no? Como a ese nivel. Y cuando empecé con la meditación yo dije, claro, esto está más allá de la forma, ¿no? Qué lindo, hermoso, Pili. Pili, ¿vos sos docente de arte? Bueno, sí, tengo épocas. Hay épocas, soy muy acuariana. Muy disruptiva. A veces enseño en primaria, enseño 2 años en primaria, después, bueno, dejo, o la vida, no sé, como... O tenés talleres, tuviste sí. muchos años taller. Después taller presencial, taller online. Después he dado en la secundaria. No, por eso, porque te quería preguntar, ¿qué ves en los estudiantes porque yo imagino que es un proceso también de mucha catarsis, de mucha introspección, ¿no? ¿Y cómo acompañas a las personas en ese camino? Porque supongo que también se deben despertar muchas cosas a través del arte. Sí, digamos, es distinto cuando una persona viene a vos porque quiere hacer algo y quiere encontrarse en este espacio que las personas que a lo mejor estás en un secundario y tienen la clase de arte. Es muy diferente. Quieres estar en fútbol. Sí, es muy diferente cómo inspirar a unos y a otros y qué haces con cada uno.
a mí, cuando la persona tiene ganas, a mí me inspira un montón. O sea, yo busco material, aprendo lo que tengo que aprender, busco, porque, bueno, me inspira esa persona el camino que está haciendo. Y yo me reconozco una persona que reconoce como la sensibilidad, ¿no? Como por dónde va el otro y disfruto de eso. Disfruto de cuando el otro avanza en eso. Entonces, bueno, esa es una cualidad positiva que tengo. Yo le quería preguntar también a Mariana cómo unió el mundo del yoga, la meditación con las prendas. O sea, ¿por qué hay todo un espíritu del yoga dentro de la línea de Juana de Arco? Yoga Spirit, le decimos al espíritu del yoga, digamos, a esa línea. En realidad empecé investigando el tema de la ropa en la casa, el homeware. Empecé desarrollando ese tipo de ropa que me parecía que, viste, que nosotros estamos dentro de nuestra casa y por ahí tenés la ropa más vieja que tenés o no estás linda dentro de la casa. Me parecía como un concepto lindo para trabajar en el sentido de salir a la calle y estar vestida, no importaba, viste, como esto de que no es pijama, es ropa y es colorida y es linda y bueno. Entonces eso fue como un primer, digamos, investigación. ¿Y eso fue antes de la pandemia? Antes. Claro, no, muy, mucho antes. Muy visionaria. No, porque... eso fue tipo 1998. Eso claro. Pues en realidad todo el partido... Más que la tortuga sos un avión. Sí, no, porque el negocio que tenés en Palermo fue uno de los primeros. Yo no recuerdo fue el primero. Todos los que tenés ahí al lado no había que ninguno. Fue el primero. No, y de hecho muchos amigos que venían a visitarme, que hasta les costaba llegar, después dijeron, bueno, yo también quiero, ¿dónde hay? Viste, como dónde hay otro local, digamos, como que entonces se empezó a armar el barrio, pero mucha gente que llegó a Juan Arco inspirada por el barrio que les gustó, empezaron a poner otros emprendimientos. Pero digamos, no me quiero ir de esto del homeware porque era como el partido de diseño de Juana era, y los estampados también que me estaban diciendo cuando se cortó la luz, que tienen que ver con la cocina y con los manteles y con todo lo que pasa en el contexto de lo doméstico. Entonces yo siempre me interesó investigar eso, el tejido, el crochet y cómo incorporar eso que era como muy de la casa, de las abuelas, incorporado al diseño. Entonces ahí empiezo con el homeware, con la comodidad, con los labores, la labor, digamos, de la casa. Y después... Eso fue poner en el 98. Tuve como 4 o 5 años embrionarios en dirección a eso, pero después en el 2003, cuando conozco Arte de Vivir y empiezo a relacionarme con todo el arte de vivir, me doy cuenta que las prendas son muy cómodas para hacer lo que hacemos, para las prácticas de yoga. Estabas adelantada también a eso. Claro, entonces ahí empecé a estas telas y a estas cosas a empezar a hacer moldería que tengan que ver con la práctica del yoga, agregarle detalles para que sean amplias, o que si, no sé, el Aladino, que es un invento muy juanero, por ejemplo, bueno, si yo hago tipo un paro de cabeza, se me cae la pierna, no, lo hago Aladino, ¿entendés? Claro, entonces, para que no se caiga. Claro, todo el mundo me decía, pero es ridículo, pero esto, ¿quién te lo va a comprar? Y nada, y se revendieron y se empezaba a vender, y la gente va a buscar Aladino, Juana, ¿entendés? Y en Japón es uno de los productos más vendidos, y no es que está en todos lados el Aladino, pero bueno, es un invento especialmente para eso. Como el corpiño cruzado. Sí. O el corpiño que tiene acá abajo también más, que ahora hay más, pero en ese momento no había nadie. ¿Viste que los que tienen más la puntilla abajo, como claro, un top? Y el corpiño, claro, porque en realidad yo emprendí, Pili se ríe, en la playa, las primeras, digamos, vendía bikinis en la playa, tipo 1 a 1, cuerpo a cuerpo, y había... ¿Ves que había que estar para que aparezca la creatividad? Claro, había que ponerle cuerpo. Claro, le había puesto bikinis VIPs, porque eran de cualquier material, o sea, de neopren, de, no sé, brillosas, de lurex, se te desarmaban algunas bikinis. Bueno, entonces estas de los corpiños cruzados también era un corpiño con varias posturas para ponértelo. Y entonces, y que después lo vi reproducido en un montón, de existir en todos lados, y sé que fue un invento que lo inventé, viste, como que esas cosas pero de investigando un poquito. ¿Y hay alguna prenda icónica para vos en tu carrera? Algo que hayas dicho, bueno, esto me define o me identifica.
Y hay mucho, por ejemplo, o lo que se dice, el ñandutí, por ejemplo, que era que es paraguayo, pero que es una técnica hecha, digamos, de las mujeres que bordan los manteles. Empecé a hacer prendas como el vestido que tiene Luisa cuando se casó con un mantel, en realidad, Luisa. No, pero porque ese ñandutí que tiene Luisa puesto, ese, digamos, es el básico de un ñandutí que hace cualquier tejido, que es la estampa, pero yo a partir de ese diseño empecé con esos puntos empecé a hacer formas, que son, digamos, agarrar alguna técnica tradicional y ver cómo se hace y construir otras formas y construir otras e incorporarlo a la moda, porque era algo muy doméstico y de las tejedoras de ñandutí. Entonces eso me redistingue, digamos, porque hasta en Paraguay reconocen el trabajo que hicimos de investigación para hacer eso. Y bueno, y eso es lindo porque yo en el momento lo pensaba como, bueno, yo quiero que toda la gente conozca el ñandutí. Y de hecho se logró porque mucha gente viene a Juana a buscar ñandutí y en Japón mismo piensan que el ñandutí es de Argentina. De tanto que lo ven, que yo lo digo en Juana Arco, que lo digo. Y no, y hay que corregir, no, en realidad es de Paraguay, no es de Argentina. Y bueno, también el color, porque Mari siempre fue muy colorida y no siempre se usó tanto el color. O sea, ahora estamos, todos combinamos todo con todo, pero hubo un momento que me parece que... Sí, lo del patchwork, digamos, que tiene que ver con eso, el mezclar las texturas, el color, las estampas. De hecho, las estampas las empecé a hacer porque encontraba todos estos manteles de cocina, pero claro, se vendían en 11 las estampas y había otros que me compraban la misma tela y copiaban, y entonces no me gustaba que me copiaban y dije, no, voy a empezar a hacer mis propias estampas. ¿Y vas seguido a Japón? Una vez al año. Una vez al año. Y hay un local que es Juana de Arco. Sí, eso, y se distribuye en pop-up. Ellos venden bastante en pop-ups. ¿Qué es el pop-up? Pop-ups es armar pop-up que abre y cierra. Entonces arman, por ejemplo, un pop-up por una semana están en un shopping en Osaka. Entonces van a estar ahí. Otra semana van a estar... Mirá. Claro, que va girando, moviéndose. Igual en Aoyama, que es una zona cerca entre Omotesando y Shibuya, ahí hay un local de Juana, que es una casita chiquita, debe ser un poquito más grande que este espacio, y ahí, digamos, se reúnen y es como la base. Increíble. Pero de ahí se mueven, sí. Y Mariana, solo, o sea, tu expansión, ¿por qué Japón, no? Habiendo tantos países en el mundo. Es karma. Es así. Fue como re casual. Ellos me encontraron a mí en Nueva York y después vinieron y después fue mucho trabajo también, chicas, porque imagínense que muchos controles de calidad, claro. Yo mucho tiempo estuve enfocada en que eso saliera adelante, ¿entendés? Como que cómo había que hacerlo, cómo eran los tiempos, cómo era, todo es sí, así, tipo, sí a los japoneses, sí a los japoneses. Ahora estoy y ellos son como más. muy, no sé si es así, ¿no? Pero por ejemplo vos ves en la filosofía Toyota o en algunas empresas donde es la mejora constante, son muy como estrictos, no sé si en el caso de la moda y en tu mercado era igual, pero lo que se sabe como corporativamente los japoneses es que son implacables para trabajar. Yo nunca firmé un contrato, por ejemplo. Siempre siempre lo que se habló se hizo. Son increíbles en ese sentido. Para mí son muy respetuosos. A mí me encanta el espíritu que tienen. Digamos, es como... no sé, me llevo muy bien trabajando de esa forma. Sí, son muy trabajadores y esperan del otro lado lo mismo. Entonces eso, sí. No, y sí, son perfeccionistas, porque yo me acuerdo, sí, detalles, esto pegado acá, no, esto no se puede correr, y Mari siempre corrigiendo y siempre trabajando. Bueno, ella tiene eso también. Mirá. Es muy rigurosa. Sí, muy cuidadosa. Pili, ¿y quién fue la primera que tomó el curso? ¿Vos? Del arte. ¿Quién? Mariana. Yo. Mariana, esta tortuga. historia. Quería conocer un poco la historia de quién había llegado primero del arte de vivir y cómo había sido todo. Porque, bueno, Pili, ahora. Las dos son Pili, instructoras, obviamente. Obvio, pero Pili tiene un recorrido. Claro, mucho más. obvio. Yo siempre fui devota. Yo soy como. Tendría que ser de parte del club de fan de devotas. Bueno, yo estaba estudiando yoga. Profesora de yoga, porque ya me ha metido mucho en el yoga, y ahí conocí a un amigo nuestro que es Juan Mora, que seguramente lo conocen mucho, y Juan me dijo, bueno, pero estás re metido en el yoga, acabo de hacer un curso que te va a encantar,
Y me dijo, anda el jueves a esta hora, a este lugar, era en El Salvador, en la DBA. Mira. Y ahí caí como una chorlita sin saber a dónde iba, como, el jueves, eso y voy. Bueno, nada, después dormí todo el fin de semana y no entendía qué me estaba pasando. Qué bien. Bueno, hice el parte 1. ¿Y ahí después ¿Cuántos vos? años? Y en el 2003, por eso hace un montón. 2003. 23 años. Sí, o 22, sí, 2003, 2004, en esa época. Después lo hice, me repegó y todo, pero no era algo que practicaba ni que iba a satsang. Me acuerdo que no podía ir los miércoles, que había satsang y había dejado, y después me volví a encontrar y me dijo, a esta hora hay otro curso, que es el parte 2. Siempre era Juan. No, creo que ahora Ramiro me lo dijo. Ramiro, me lo encontré con Ramiro en la calle y me dice, che, no, pero hay otro. ¿Cuál? El de silencio. Tenés que... Porque te bueno. encontrabas a los Mora en la calle. Mirá. Esto era así, pasaban por tu serio? casa o te tocaban el timbre, pasaban por Juana de Arco. Era como que... ¿Y vos vivías en la casa, vivían De juntas hecho, en Buenos yo Aires? era No. vecina de los chicos de, digamos, de Juli y de Juan, porque ellos tenían una zapatería en la esquina de Juana de Arco, que de hecho habían ido a Juan y les había gustado y habían emprendido zapateros. Entonces los veía mucho a ellos. Por eso, Mirá. digamos, por eso Juan me ha dicho. ¿Y vos, Pili, cómo fue? Bueno, ella me dijo, en el parte 1 no me dijo nada. Cuando viene del parte 2, viene emocionada y bueno, a que yo tenía que hacer el curso. Y yo, bueno, mi hermana siempre tenía algo para que yo haga, digamos. Claro, una lista hermana mayor. interminable, no, pero aparte ella, digamos, yo hago una cosa por día, ella hace 250. Yo digo, ¿dónde saca energía mi hermana para hacer todo lo que hace? Bueno, sí, Mari. Y yo estaba estudiando y soy más metódica. Entonces, como no. Terminaba una cosa. Claro. Y bueno, había terminado. Yo, además de hacer la carrera de artes, había hecho una escuela de dibujo en La Boca. Entonces, ese año había terminado o estaba terminando la universidad. Y me fui 2 meses a Ribeño. Y ella me decía, no, pero te tenés que volver porque tenés que hacer el curso del arte de vivir. Yo digo, Mariana, yo estoy en Arribeño, panza arriba, en la pileta, déjame tranquila que terminé de estudiar. Bueno, y en marzo vuelvo a Buenos Aires, también sin saber mucho, viste, qué hacer, qué iba a hacer. Dije, bueno, ahora sí que no tengo nada que hacer, me voy a hacer el tomar curso del arte de vivir. Hice el primer curso, termino el miércoles y en esa época eran 7 días, 6. O 6 días. 6 sí. días y le habían incluido el satsang. 7 días. Bueno, termino y yo estaba enamorada, me había enamorado del curso. El último día hablaron del servicio y yo dije, yo acá quiero hacer servicio. Yo sabía que era acá donde yo quería hacer servicio. Mira. Y me dijeron, empieza un parte 2 el jueves, que no había parte 2 Siempre, claro. Y digo, bueno, yo voy pensando que seguía con lo mismo. Pero bueno, sabemos que es otra cosa. Pero así que estuve 10 días de curso. Claro. Wow. 10 días Y de después curso fuiste... y no dejé de respirar como respiraba. O sea, era lo más importante del día para mí era la práctica y lo más importante de la semana era el satsang. O sea, Espectacular. no. Y fuiste instructora de tiempo completo también, ¿no? 10 años. Un montón. Un montón. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y para mí fue maravillosa. O sea, es como... No sé, me parece que fue un regalo, ¿no? Porque fue algo que era inevitable, que no podía no hacerlo y lo hice. Y cuando se cumplió el tiempo, digamos, se sintió también. Por eso digo que fue un regalo, porque no es algo que uno programa de alguna forma. Claro. Y bueno, viajé mucho, enseñé a mucha gente. Qué lindo eso. Conocí muchas cosas, digamos, y no sé, siempre me gustó mucho la gente. Bien. Y después la maternidad, ¿no? En la vida de las dos. Bueno, ahí, al borde. Al borde del abismo. Yo tengo 2, Ami que tiene 14 y Teo que tiene 12. Bueno, ya están más grandes, pero bueno, fue siempre un poco haciendo malabares. Y claro. Siempre digo que también somos chofer, viste, esta cosa como muy de ir y venir con los chicos, llevarlos y de... Siendo una mamá presente, siempre quiero... Empresaria, todo. Claro, junto. quiero estar afuera del colegio, viste, hasta el día de hoy que voy a buscarlos al colegio, o si no llego por poquito, les digo, bueno, los espero en casa ahora que pueden volver caminando, pero quiero estar cuando lleguen, entonces, pero bueno, sé que también es eso el tiempo, que uno tiene ese tiempo y que también pasa muy rápido.
y que es el tiempo que podemos compartir con ellos, aunque sea tipo, no sé, para mí va mucho esto de hacerles digamos, de la comida, de cocinar, de que quieren comer, como que estén nutridos desde ahí. Y bueno, eso. ¿Y vos tenés, ella varones y vos tenés 2 nenas? No, yo tengo una nena. Una nena. ¿Y cuántos años tiene ya? Ya 7 y medio. Sí, es chiquita. Sí, pero pasa rápido. Sí, pasa muy rápido. Muy rápido. Es verdad. ¿Cómo se llama? Lucía. Lucía, me encanta. ¿Y a ella le gusta el arte también? Sí, o sea, lo mismo, ¿no? Como siempre al servicio los lápices, para las que, fibras, claro, para... Y bueno, ella siempre de chiquita igual, como rayando, dibujando. Sí, bueno, hoy decíamos un poco eso antes de que vinieran, ¿no? ¿Qué les ponemos al servicio a los hijos y qué terminan escogiendo de ese abanico de cosas? Entonces decíamos si los nuestros eran artistas o no. Y yo creo que no les puse mucho arte sobre la mesa. Sí. Y creo que hubiese sido, o sea, si bien tenían todo lo que los chiquitos tienen, ¿no? Todos los crayones y todo, tal vez no fue algo que estimulé mucho, y tal vez sí el deporte, qué sé yo. Bueno, está bien. Claro, porque fue lo que más te estimuló. Claro, pero es lo que a mí me resultó, lo que a mí me hizo muy feliz. Entonces, pero me pregunto eso, o sea, a veces si uno no les ofrece, es como pretender que lean sin ponerles un libro en la mesa de luz, ¿no? A veces pero es como... a veces te lo ofrecen, porque yo pienso en nuestra casa, ¿no? En la casa de nuestros padres y hermanas. Y acá hay 2 hermanas más. Claro. Mi papá, por ejemplo, es muy artista y bueno, él estudió en Bellas Artes y todavía hasta hace poco pintaba. Y yo siempre tuve como una inclinación. Yo fui a Bellas Artes cuando era chica, pero algo pasó que no continué. Y si yo te tengo que hacer una confesión, a mí me hubiese gustado ser diseñadora de vestido de novia. Eso es como algo que yo hubiese querido ser. Y no sé, no sucedió. Capaz que me queda pendiente para la próxima vida. Pero yo me miro todos los programas, los de vestidos de novia, los de Project Runway, todos esas cosas, ese proceso que... Qué increíble. Me encanta, me fascina. Después siento que no sucedió en mí que eso se pudiese materializar. Claro, fui para otro lado que nada que ver. Pero bueno, tal vez no sé qué pasa en las vidas de las personas que... Y capaz la astróloga nos puede ayudar con ese tema, ¿no? Porque digo, hay algo ahí. Sí, hay algo. No, yo quería preguntarles a las chicas antes de que terminemos el programa, que nos quedan pocos minutitos, si a la gente que nos está escuchando le podrían dar algún tip de creatividad, cómo mantener el canal abierto de la creatividad. Sí, o que no se te frustren los hijos. Claro, como ella que quería ser vestida de novia. ¿Entendés? Claro. Para mí es como dedicarle un espacio y todo tiene que ver con la práctica, esta situación de como hacerte el espacio para hacerlo. Es re importante y también a veces como, bueno, buscar, digamos, inspiración o quién, digamos, ir hasta el final en el sentido qué persona te inspira y por qué y bueno, ir a buscarlos, preguntarles, ser curiosos, digamos, ir haciendo, procurar el camino, que no sea solo una idea como, bueno, Celi, bueno, quería esto, bueno, si tanto si eso te late, tipo, seguilo. Como esto, bueno, sería el camino de la intuición, pero seguirlo un poquito más, no dejarlo bueno, no, pero, tipo, creer un poco más en la magia o en esto que puede suceder o que tal vez está como en el campo de todas las posibilidades que se dice. Y sí, digamos, me parece que eso, digamos, seguir la intuición y hacerlo y después, bueno, que se caiga de maduro, digamos, que no, que sí, pero... seguir tu corazón y bueno, y hacerte el espacio y la posibilidad que puede existir. Y sí, no sé qué más agregar. Quizás para no frustrar al otro, me parece demasiado exigente, ¿no? Como, qué sé yo veo que Lucy agarra, dibuja así y se va. Y yo digo, pero Lucía, tenés que seguir dibujando, tenés que más tiempo, más. Y no, ella en 2 minutos ya lo hizo y ya se fue. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que se siente a terminar algo? Como parece que tienen que tener como la disposición. Yo lo que veo que ponerle en el dibujo, también viene la escritura con el dibujo, ¿no? Como poder manejar la mano o el tejido o cocinar, ¿no? Porque hay algo como de
motricidad fina que desarrollás en el hacer cosas, que después podés hacer carpintería, no sé. Sí, o la actuación también. Sí, o quizás sos muy delicada y tenés todo no sé, tenés planchado tu placar, ¿viste? Como no sabes por dónde es que eso después se va a manifestar. Lo mismo pasa, lo llevé a jugar al fútbol, siempre le di una pelota y no salió futbolista. Y claro, pero hay algo del cuerpo que se desarrolla, ¿no? Sí. Y esto me parece re lindo que dice Mari, como yo cuando las personas me vienen con ideas así, como digo, por lo menos andá y hacete un taller. Claro, claro. Sí, yo me dio ganas. Digo que te escuché y me dieron ganas. Avísame si armás el taller. Sí, pero no digo hasta directamente de los vestidos. De lo tuyo, ¿entendés? Agarrá tus... No lo descarto. Los cositos. Canutillos. Si estás buscando alguna diseñadora de novias, podemos hacer Juana Novias. Claro, me encantaría. Justo era algo que a mí siempre me pedían. Y bueno, de hecho, Luz se lo compró. Entonces yo lo hacía y lo colgaba en blanco, digamos, el ñandutí en blanco, pero nunca me hacía cargo porque yo decía, yo no quiero estar al lado de alguien que esté tan nervioso. No quiero pasar esos nervios, no quiero. Claro. Como, si quieren, no me hago cargo. Sí, lo pueden usar, lo pueden comprar. Y varios, se han vendido varios y es... pero y sí se vendían, pero no, yo no quería pasar por ese estrés. Y hice un par de amigas que también me pedían, pero bueno, mira, yo lo hago, pero vos, digamos, sabés que no vamos a pasar nervios por esto, porque si no, no me hace cargo. Y también me parece que la creatividad va mucho más allá, ¿no? Todos sabemos de esto y como... ya sea en la cocina, me parece que lo que hay que abrir es ese juego de que no sabes bien lo que va a venir, pero sí que pasarla bien, ¿no? Y con los elementos que te tocan, si es en la cocina, con los ingredientes y con las recetas. Yo ahora estoy súper con entre la inteligencia artificial y la cocina, me redivierto. Le pido cosas, le explico, le digo lo que quiero, saco, pongo y digo, es increíble lo que uno puede hacer. Y a veces no estoy dibujando, pero sí o sí cocino todos los días, ¿no? Ay, qué lindo. Te escucho parece. y me lleva a mi hija Fortunata, la más chiquita, que está siempre como creando cosas. Y ahora se le dio por la cocina, ¿no? Como que la creatividad la van como llevando por distintos lados. Sí. Muy interesante. Y también para mí no hay que postergar, porque estaba viniendo eso como no postergar y decir, bueno, no, ahora lo voy a hacer en marzo, lo voy a hacer cuando empiecen las clases. Porque, por ejemplo, la cerámica que a los chicos míos les gusta mucho, empezó en la playa los días que llovía. Dije, ¿qué hago los días que llueve en la playa? ¿Entendés? Entonces busqué un espacio de cerámica y les encantaba ir y engancharon la cerámica. Después la siguieron en Buenos Aires, pero se fue dando por eso, ¿entendés? Por un tema en el momento, claro. De decir, bueno, ¿qué hacemos hoy que llueve? Entonces me parece eso importante, como eso. Como que también no postergar. Digamos, mañana puedes empezar con algo que quieras hacer de arte. Un figurín de novia. Sí. Bueno, chicas, hermoso tenerlas. El corte de luz nos robó minutos preciosos. Siento que nos quedó un montón para preguntarles. Van a volver, seguro. Las vamos a volver a invitar. Sí. Les queremos agradecer por haberse cruzado. Muchas gracias. Luis, es la primera vez que hablábamos del arte y todo eso en el programa, así que estuvo muy, muy lindo para mí. Así que, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Me encantó. Ustedes son lo más, son las chicas del arte de vivir. Nos divertimos mucho. Hermoso. Y gracias, Luis, y que hoy no hablamos mucho de astrología, pero hoy te tenemos de... Sí, pero vuelve el 24, la volvemos a tener. No se pierdan. Para mí ya sos chica del arte. Sí, es otra chica ad hoc. No se pierdan el programa del miércoles que viene. Habla sobre las pasiones, una pareja de pilotos y una historia que no se la pueden perder. Gracias a todos los que nos acompañaron. Había un mensajito de Juan Collado, maravilloso momento, cuán ameno. Gracias a Dios permite a la inspiración hacerse realidad. Con este hermoso mensaje nos despedimos. Gracias, chicas. Gracias, Luis, y gracias, Bequín, por este espacio Improx TV, y nos vemos el miércoles que viene. Un beso a todos. Gracias.